Thatcher of Thatcher & Company will be the moderator, and the two panelists, or the two interviewees, perhaps, presenters, Gabriela Wurcel, Philip Morris International of New York, and Davis Smith of Cotopaxi of Salt Lake City. Good morning. It's my pleasure to be with you today. My name is Brad Thatcher, and I run a public relations agency in New York City. And it's my pleasure to moderate this panel today. Before we turn the time over to these wonderful presenters, I wanted to share some data from an interesting study that my firm has been engaged in on behalf of the local media industry here in the United States. Essentially, I have been working with the Local Media Association here in the USA and counterparts to you all here in the US, like the Dallas Morning News, like Gatehouse Media, which is the largest owner of local newspapers in the United States, Deseret Digital, who is your host here today, several of these companies in the US. And we did a study interviewing their CEOs, interviewing their leaders about transformation in the local media industry. And I wanted to share some of that data just to set the stage with this transformation theme. We're going to be hearing about transformation from these two guests. And we thought it would be helpful to set the stage of what media companies in the US are doing to transform their businesses. I will share a lot of data from Wurcel and Associates, which does a lot of research on advertising spending across media companies in the US. And I think that helps set the stage for the transformation that's underway in the industry here. As I said, I'm based in New York City, in the heart of Times Square, and it's my pleasure to be here in this beautiful Salt Lake City today. So, if I can just start with some research and separate some fact from fiction, as we like to say. So the $133 billion local advertising industry is responsible for about 40% of all advertising. And I think the point here is it's more complex and counterintuitive than it might appear. And what we think is the untold story, the story that gets lost in the headlines, is that the local media companies, some of the leading local media companies here in the US are actually transforming their businesses and doing innovative things that is counterintuitive. And they're doing things to become more relevant to advertisers as well. And they're leveraging some of the strengths that they have, and I think there are similar strengths that you all have in Latin America and I'm curious to hear and see what kind of things you're doing as well, because I'm guessing that in the countries where you operate, you're doing similar things. So hopefully this will be helpful to share a little bit. And I share this quote from Jim Moroney, who's the publisher and CEO of the Dallas Morning News. And he has really been beating the drum and as an industry leader to say, we've got to help explain what's going on in our industry. We have to explain how we're transforming. And he says, we believe that the more local media organizations are proactive in articulating their investments in new revenue generation, that it will have an effect in reframing the debate and constant focus on the decline of the traditional business models. So I think that sets the stage here. Underpinning the transformation is the trends in advertising. And I'm guessing there's probably similar trends in Latin America, but I don't know. But this is based on the US local advertising market. You can see that advertising as a percentage of gross business revenues is declining. And the data is sobering. You've probably been seeing similar things. If you look at 2004, compare that to 2015, you've got about a $56 billion
decline. But what this next slide I think is fascinating because it shows that while advertising is declining or flat, you have this skyrocketing marketing services costs that are just really skyrocketing. And this is from Wurcel and Associates. And this, I just share this because this really underpins the transformation that's going on with local media companies in the US. They are looking to get a piece of that hockey stick of marketing spend. And you just look at the differential there. It's remarkable. So local media companies actually dominate digital advertising in smaller markets, according to the data from Wurcel Associates. Local media companies sold $10.5 billion in digital advertising in 2015. The heaviest hitters were daily newspapers, selling about $5 billion, and yellow page directories selling $2.4 billion. The largest sources of revenue for these digital services operations are web development, SEO, reputation management, and video production. They're getting into new areas of business. It's not the traditional advertising that they're selling, but they're morphing and getting into marketing services businesses. And you're seeing that trend throughout these leaders that I mentioned in the US. They're morphing and transforming themselves to get a piece of that business. So I'll just share a few more slides here. This is a compilation of the research that we did. And this is a public infographic, if you will, that we can share with you. But it talks about events divisions. So Gatehouse, which is the largest owner of local media companies in the US now, local media newspapers, they've created a whole events division, and they're doing events around the country that has given them a whole new revenue stream and become more relevant to advertisers by creating events, bringing in local sporting parents events and awards. They're doing a whole host of things that is a new line of business for them, but it has created opportunities for them. And they're generating higher margins. They're tapping new revenue streams. So anyway, I just wanted to share some of that data, and we can share that offline from the Local Media Association, which is a great resource that you might want to tap and learn from what they're doing in the US. And the data from Gordon Wurcel is very interesting too. There might be some lessons learned there. So I just wanted to set the stage with that and change gears a little bit. But kind of as you're transforming your businesses, you can learn from what the US local media companies are doing, but we can also learn from other industries. And I think that was a creative idea for the IAPA to bring in outside industries here today to share with you. And so I'd like to introduce our two panelists who will each give a presentation about their businesses. First, we'll hear from Gabriela Wurcel, who is the Vice President of Corporate Affairs for Latin America and Canada for Philip Morris. And she's going to talk about a major industry that has undergone some really interesting transformations that I was really enlightened and surprised by. And you all have heard of that brand, I'm sure, which it's a global multinational corporation with operations all over the world. And then we have Davis Smith, who is the CEO of a local apparel, outdoor gear company here in Salt Lake City. And so we have sort of an approach from the multinational and then a smaller, fast growth startup here locally to share the innovations that have powered and the causes that they have adopted and participated in to advance their businesses. So I will turn the time over now to Gabriela, and after their presentations, we'll have a Q&A to discuss. Buenos días, es un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy. Quería agradecerle a la CIP la oportunidad de estar aquí y también a los organizadores por invitarnos a Salt Lake City. Y para mí personalmente estar acá es realmente un lujo porque en una vida anterior fui periodista, entonces estoy muy cerca de los valores y de las actividades de todos ustedes. Y como sé que en la sala hay muchos periodistas y ejecutivos de medios, quería darles una noticia on the record. La pueden comentar, la pueden compartir. Philip Morris Internacional, una de las tabacaleras multinacionales más importantes, quiere dejar
Morris International, que es la dueña de marcas multimillonarias e icónicas de cigarrillos como Marlboro, quiere dejar de vender cigarrillos. ¿Cómo es posible? Se preguntarán. Bueno, esto es precisamente lo que quiero compartir con ustedes hoy. Es la historia de una transformación drástica de nuestra empresa y de nuestro modelo de negocios, que llevó más de 10 años de gestación, una inversión no solo económica, sino personal de cada uno de los empleados y de los directivos de la empresa, y que hoy es posible gracias a la tecnología y a la innovación. Sin la tecnología y la innovación, hoy no estaríamos acá compartiendo esta historia, porque nos ha permitido la ciencia y la innovación desarrollar una nueva categoría de productos sin humo, que son una alternativa muchísimo mejor que seguir fumando para todos los millones de personas que fuman hoy en día y que quieren seguir haciéndolo. Entonces, esta es la historia que quiero contarles. Es una historia llena de desafíos, como se imaginarán, pero espero que les resulte interesante porque veo, como comentaba Brad, muchas similitudes con el proceso de transformación que el sector de los medios de comunicación está atravesando. Ustedes se tuvieron que adaptar a la digitalización, las formas de compartir la información y de recibir la información son distintas, la forma de hacer publicidad es distinta, las competencias que los periodistas y los ejecutivos de medios necesitan son distintas, y todo eso es un proceso que nosotros también pasamos y que estamos atravesando en este momento. Es realmente para nosotros un cambio de paradigma, y por primera vez estamos en el lado bueno de la historia y estamos haciendo una contribución social. Y por eso es que la empresa está 100% comprometida a un futuro sin humo, un futuro libre de humo. Y esto es más que un eslogan, es realmente una realidad. Pero esta transformación, a diferencia de otras, vino desde adentro. La iniciamos nosotros. ¿Por qué? Porque queremos liderarla. Y tuvimos para eso que cambiar de una manera increíble. Tuvimos que aprender cosas de las que no sabíamos nada. Tuvimos que aprender sobre ciencia, tuvimos que aprender cómo hacen la industria farmacéutica para hacer estudios clínicos, preclínicos, biociencia. Tuvimos que aprender a desarrollar y a vender productos electrónicos. No sabíamos nada. Tuvimos que abandonar la idea de que lo principal es una marca, porque imagínense que hasta ahora nosotros tenemos marcas muy valiosas y los productos se venden gracias a las marcas. Bueno, todo eso tiene que quedar en el pasado. Ahora lo importante es el consumidor, poner el consumidor en el centro, que es lo que dicen todas las startups. Tuvimos que aprender a cambiar la forma en que vendemos, porque hasta ahora era poner un producto en un kiosco, ahora es convertir, es el verbo que usamos internamente, a los fumadores para que dejen de fumar y pasen a estos productos menos dañinos. Y hay que explicarles, tenemos coach que explican a la gente en lugar de vendedores. Es un cambio impresionante, es un cambio realmente impresionante. Y todo esto en el contexto de un escepticismo social muy importante, porque obviamente la industria del tabaco no es la que tiene la mayor credibilidad hoy en día. Entonces tenemos que superar esto también, y en todo este contexto que no fue fácil, tuvimos que lograr el apoyo de todo nuestro directorio, de nuestros accionistas y de cada uno de nuestros empleados. Entonces esta es la historia que quiero compartir con ustedes hoy. Para empezar, les hago un pantallazo de quiénes somos, para que tengan una idea. Philip Morris International, como ya les dije, una empresa tabacalera multinacional. Tenemos más de 80.000 empleados en todo el mundo, 11.000 aproximadamente en el continente americano. Tenemos, gracias a esta transformación, hoy más de 400 científicos y técnicos de calidad mundial que trabajan en nuestros 2 centros de investigación y desarrollo en Suiza y en Singapur, primero desarrollando y ahora mejorando y evaluando científicamente estos productos que nosotros llamamos de riesgo reducido. Y les pido que se acuerden de este concepto de riesgo reducido. Les voy a explicar lo que significa para nosotros esto.
Vendemos cigarrillos en 180 países del mundo, pero ahora también vendemos estos productos nuevos en 30 y sumando. Tenemos fábricas en 32 países, en América en unos 6 países, y trabajamos directa o indirectamente con unos 380.000 agricultores de tabaco. Es interesante, probablemente no muy conocido, nosotros, Philip Morris International, no vende cigarrillos en Estados Unidos. Vendemos en todo el mundo, no en Estados Unidos, porque desde el 2007, cuando hubo una división de empresas, Altria, que es un grupo de empresas, se quedó con Philip Morris Estados Unidos. Son ellos los que venden, tienen la propiedad de marcas como Marlboro en Estados Unidos, nosotros lo tenemos en el resto del mundo. Entonces, para darles una idea de la cuota de mercado, si no contamos Estados Unidos, tenemos un 15% del mercado de cigarrillos en el mundo. Aproximadamente unas 150 millones de personas fuman nuestras marcas. Y también para darles un orden de magnitud más preciso, si no contamos China, porque en China hay un monopolio, las empresas extranjeras no pueden fabricar cigarrillos, tenemos un 28% aproximadamente de la cuota mundial de mercado. ¿Okay? Esto es una foto de hoy. Pero queremos ser muchísimo más que una empresa de cigarrillos. Queremos construir nuestro futuro, nuestro modelo de negocios en un mundo sin humo. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos darle a cada uno de los fumadores que hoy fuma y que piensa seguir fumando alternativas menos dañinas. La Organización Mundial de la Salud estima que en los próximos 10 años va a haber más de 1.100 millones de personas que van a seguir fumando. Y es aproximadamente el mismo número de personas que hoy en día. Entonces, a esta gente estamos dedicando estos productos, no a la gente que no fuma y no a la gente que quiere dejar de fumar. Y por supuesto no a los menores de edad, sino que tenemos un gran mercado de 1.100 millones de personas que probablemente quieran seguir disfrutando del tabaco. A ellos está dedicado esta nueva categoría de producto que hemos creado. Y esto es un compromiso firme, lo dijo nuestro CEO, el señor que vende la foto, en reiteradas oportunidades. Está bien claro, queremos convencer a cada uno de los fumadores que fuman actualmente y que tienen la intención de seguir fumando a que se cambien a productos libres de humo lo más pronto posible. Este es el compromiso y es para lo que cada uno de los empleados de Philip Morris está trabajando hoy en día. ¿Qué es esto? ¿Y por qué estamos diciendo que tenemos productos menos dañinos? Esto está basado en un enfoque de sentido común, de reducción de daño. Esto es un enfoque que se aplica en muchas industrias, básicamente de productos peligrosos, el auto, el coche. Si uno maneja, se puede matar en un choque, entonces vamos a prohibir los autos, no, pero ponemos cinturones de seguridad. Eso es el concepto de reducción de daño. Aplicado al tabaco significa que hay que poder darle a los fumadores que quieran seguir fumando alternativas menos dañinas, pero al mismo tiempo es muy importante que estas alternativas sean aceptadas por los consumidores, porque si no son aceptadas nadie va a cambiar. Nosotros lo que queremos es que la gente deje de fumar y pase estos productos. Entonces ese era el desafío. ¿Cómo hacemos algo que sea menos malo para la salud? No digo inocuo, no es inocuo. Lo único bueno es dejar de fumar. Pero ¿cómo hacemos algo que sea menos dañino y que al mismo tiempo sea aceptado por toda esta gente que fuma por la adicción a la nicotina, fuma por el placer, el ritual, por diversas razones? Eso fue la base de nuestra investigación. Y el principio científico en el que nos basamos es en el conocimiento, y esto es conocimiento público, de que la causa principal de enfermedades relacionadas con fumar es la combustión. Cuando se quema algo, cualquier cosa, sale humo. Ese humo tiene componentes y algunos componentes son nocivos. En el caso del cigarrillo, cuando alguien enciende un cigarrillo, se quema el tabaco y sale humo. Ese humo tiene unos 8.000 componentes, de los cuales más o menos un 1% ha sido identificado como la causa principal de enfermedades relacionadas con fumar. Entonces, desde que se supo esto,
empezamos a tratar de hacer productos que no quemaran el tabaco, sino que lo calentaran, para que no saliera humo, para que no hubiera estos componentes nocivos. Eso es lo que logramos, y ahora les voy a mostrar que no fue fácil. Eso es lo que finalmente logramos, y hoy en día tenemos productos que en lugar de humo generan vapor. Este vapor contiene entre 90 y 95% en promedio menos de componentes nocivos que el humo del cigarrillo. No afecta negativamente la calidad del aire, no da tanto olor, es realmente un producto mucho, mucho mejor y está basado justamente en calentar el tabaco y no quemarlo. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con la nicotina? ¿La nicotina está ahí? Sí. La nicotina es un componente natural en la hoja del tabaco y está ahí. Y es adictivo y no es inocuo, pero no es, como lo dicen los científicos, la causa principal de enfermedades relacionadas con fumar. Entonces nuestros productos contienen nicotina, de hecho es una de las razones por las cuales la gente fuma, con lo cual si le sacamos eso no se van a cambiar a estos productos menos dañinos, pero se lo administramos de una manera mucho mejor para la salud. Esto no fue fácil. Como les dije, hace bastante tiempo que se conoce que el problema principal es la combustión, entonces empezamos hace muchos años, antes de mi época en la empresa, a tratar de desarrollar productos mejores, y fueron un fracaso. Tratamos primero de ponerle un filtro al humo para filtrar los componentes nocivos, no filtraba nada y era igual de nocivo. Después dijimos, bueno, logremos calentar el tabaco sin llegar a quemarlo. Hicimos una cosa que se llamaba heat bar, pero era horrible para el que lo usaba. Les parecía horrible, a nadie le gustaba, y obviamente ¿quién iba a dejar un cigarrillo por pasarse una cosa horrible? Entonces fue un fracaso también. Así tuvimos muchos fracasos. Hasta que hace 10 años empezamos con el proyecto del producto que hoy está en el mercado. Contratamos a más de 400 científicos que venían de la industria farmacéutica, pero también de la industria automotriz, de muchos otros sectores con alta tecnología. Invertimos más de 3.000 millones de dólares, creamos centros de investigación y desarrollo en Wurcel, en Suiza, muy cerca de donde está nuestro centro de operaciones mundial, se llama, y también en Singapur. Y se trabajó para desarrollar estos productos. Ahora, había muchos desafíos que teníamos que superar. El primero era, como les dije, lograr algo que fuera aceptado y que les gustara a la gente que fuma, porque si no, nadie se va a cambiar. ¿Sí? Teníamos que darles una sensación similar y placentera a la que tienen fumando, porque si no, nadie va a dejar de fumar. Segundo, teníamos que lograr la tecnología que calentara el tabaco y que nunca llegara a la combustión. Entonces teníamos que lograr una temperatura constante. La combustión se genera a partir de 400 grados centígrados y el cigarrillo, cuando se quema en su máximo punto, llega hasta 900 grados centígrados. Nosotros no podíamos pasar de 350 grados. Esto requería una tecnología sumamente avanzada. Y finalmente, ¿saben cómo la logramos desarrollar? Uno de nuestros empleados había trabajado antes en la industria automotriz. Y los motores de los coches tienen un mecanismo que mantiene la temperatura del motor constante y de acuerdo a eso regulan y saben cuánto combustible tiene que tener, etc. Entonces, con esa idea empezamos a desarrollar este mecanismo de calentamiento del tabaco. Pero el problema es que no podíamos tenerlo en un tamaño de un motor de un coche, teníamos que tenerlo en un tamaño de un cigarrillo. Entonces hubo que miniaturizar. Esto llevó mucho tiempo, mucha invención y finalmente también se logró. Pero, por si todo esto fuera poco, también había que lograr producirlo a escala industrial, porque lo que queremos es convertir a los 1.100 millones de personas que hoy fuman. Entonces teníamos que lograr hacerlo a escala industrial. Bueno, también. Primero lo hicimos en la fábrica que está en Suiza, a muy pequeña escala, y después se construyó toda una fábrica cerca de Bolonia, en Italia. Hoy en día estamos construyendo muchas más fábricas y convirtiendo fábricas de cigarrillos para que hagan estos productos. Entonces no fue fácil, pero llegamos, lo hicimos.
Y hoy en día, la verdad que estoy muy orgullosa de decir que tenemos en nuestro portafolio 4 productos, todos basados en la idea de calentar y no quemar. Hoy, como no estoy acá para venderles absolutamente nada, sino para contarles nuestra historia, me voy a centrar en el primer producto, que es el que ya está en el mercado, que se llama IQOS, es el que viene con el número 1, y esto consiste en un dispositivo electrónico que tiene un software de muy alta complejidad, en el que se inserta un cartucho o una unidad que contiene tabaco. Esto tiene tabaco. Cuando lo ven, de apariencia parece muy parecido a un cigarrillo, pero no es un cigarrillo, porque no está hecho para fumar y no se quema y no sale humo, pero tiene tabaco. Ese cartucho se inserta en el dispositivo electrónico, el tabaco queda metido como en una lámina, en una cuchilla, que calienta el tabaco hasta 350 grados y para ahí. Y durante toda la duración del uso se mantiene a 350 grados. Entonces, ¿qué pasa? La persona cuando lo usa, en lugar de salir humo, sale un vapor. Y este vapor tiene un nivel mucho menor de componentes nocivos que el humo del cigarrillo, mucho menor. Tampoco afecta negativamente la calidad del aire, o sea que no le hace mal a los que no fuman que están al lado, y no tiene mucho menos olor, no tiene ceniza, o sea que a la gente le gusta porque además cuando vuelve a su casa a su mujer no le dice, tu ropa huele feo porque fumaste. Este producto, IQOS, ya está en venta en 30 países del mundo, en el continente americano en 4, en Canadá, Colombia, Guatemala y en Curazao. Y nuestro objetivo, mi compromiso personal y gran parte de mi trabajo es que esto esté disponible en cada uno de los países del mundo, porque lo que queremos es que los fumadores que quieran seguir fumando en América Latina tengan acceso a alternativas mejores como lo tienen hoy en día los fumadores europeos y los fumadores asiáticos. Para darles una idea, en Japón, que es el primer país en donde empezamos a vender esto, hace solo 1 año y medio, es un éxito comercial impresionante y ya tenemos más del 10% del mercado en estos productos. Y yo quiero que los latinoamericanos tengan acceso a las mismas alternativas. Para darles una breve idea, les voy a mostrar un pequeño videíto para que vean cómo es la tecnología y de qué estoy hablando del producto. Por favor, video please, thank you. ¿No hay música? Como verán, esto, repito, no hay humo, hay vapor, 90-95% menos de componentes nocivos, tecnología de avanzada. Y, como les comentaba, orgullosamente podemos decir que es un éxito comercial. La decisión que tomamos de pasar de un modelo de negocios muy predecible, que hacíamos realmente con los ojos cerrados, con marcas valiosas que se vendían, que tenían mucho valor, a pasar a un modelo completamente distinto, del que no sabíamos nada, del que tuvimos que aprender todo. Bueno, hoy en día está dando frutos, porque hay ya más de creo que las últimas cifras son 3.700.000 personas que han dejado de fumar y se han pasado estos productos en todo el mundo. Y les doy otro dato, porque sé que les gustan los datos. 8.000 personas por día dejan de fumar y se cambian a estos productos. O sea, el nivel de aceptación es impresionante. Entre el 70 y el 80% de la gente que empieza a usar esto con el coach adecuado y con la explicación adecuada, no vuelve más al cigarrillo. Y por eso es que estamos convencidos de que nuestra visión de lograr un mundo sin humo es posible.
no solos, no lo vamos a lograr solos. Necesitamos a ustedes para que eduquen a la opinión pública, necesitamos a los gobiernos para que regulen de la manera adecuada, para que estimular a los fumadores a pasarse estos productos. Necesitamos que la competencia también, obviamente, esté alineada, porque si ellos siguen vendiendo cigarrillos, la gente los va a comprar, pero estamos convencidos de que estamos realmente en el camino correcto. Y la forma, como les comentaba, la forma de vender, acá están viendo una tienda, que en algunos países tenemos, pero la forma de vender ya no es poner el producto en un kiosco, sino es realmente explicar y convertir a los fumadores. Y todo este cambio del modelo de negocios implicó que, justamente porque estamos desarrollando tecnología, porque somos ahora una empresa más cerca de una startup que de una empresa tradicional de cigarrillos, hayamos patentado muchísima tecnología. Hoy en día tenemos más de 7.000 patentes, la gran mayoría relacionadas con este producto IQOS que les mostré antes, la misma cantidad esperando que nos aprueben las patentes. Aumentó un 6% el número de patentes que presentamos en los últimos 7 años y somos la única empresa de tabaco que por tercer año consecutivo está en el índice de las 100 empresas europeas o en Europa que más patentes han presentado. Realmente esto es increíble. Acá, bueno, pueden ver cómo han crecido nuestras patentes, y las patentes son en todas las áreas de la tecnología, porque como han visto necesitamos productos electrónicos, mecánicos, software, etcétera, etcétera. También nos hemos convertido en un líder en la industria en innovación y desarrollo. Tenemos 2 centros de investigación y desarrollo que son realmente una maravilla y los invito a todos a visitarlos. Uno está en Suiza, el otro está en Singapur, las puertas están abiertas, ahí se puede aprender de nuestra ciencia, con 400 científicos y expertos que hoy en día están mejorando cada día más estos productos. La inversión, creo que ya la mencioné, $3.000 millones, y esto es fundamental, básicamente se ha convertido en la parte más importante de nuestra empresa hoy en día, porque la ciencia es lo único que nos puede dar hechos para demostrar que lo que decimos es cierto. Nadie me va a creer porque lo diga yo, pero sí nos creen cuando ven los estudios científicos, y por eso publicamos todo. Tenemos un sitio internet específico para esto que se llama pmiscience.com, donde publicamos todos los estudios. Hay cada vez más estudios independientes que confirman lo que decimos, que los productos tienen el potencial de reducir el daño. Presentamos en cuanto a conferencia científica y publicamos en más de 200 revistas científicas, etcétera, etcétera, porque lo único que puede dar fe de lo que decimos son los hechos, la ciencia, y esto está sucediendo hoy en día. Otra de las cosas que hemos hecho que muestra cómo hemos cambiado radicalmente, digamos, nos hemos convertido en una empresa innovadora, es que tenemos un fund venture, o venture fund, que es un fondo de innovación, un fondo de riesgo, en el que evaluamos startups que tienen por objetivo usar la tecnología para mejorar la sociedad. Esas empresas presentan sus proyectos y nosotros decidimos financiar parte de ellas. Al día de hoy se han presentado casi 700 empresas y después de un proceso de selección sumamente complejo han quedado 7 que estamos financiando el día de hoy. Son empresas que están en el ámbito de la salud humana, del medio ambiente o de los bienes de consumo masivo que pueden ser más saludables. Dentro de estos 3 grupos, para darles una idea, hay alguna empresa aquí en la pantalla, tiene una empresa canadiense que utiliza los residuos para hacer combustible bio. Tenemos una empresa americana que está reinventando la forma en que se trata el agua para limpiarla. Tenemos otra empresa que hace productos naturales, medicinas naturales. Bueno, todo esto ahora está siendo financiado por nosotros y, como ven, no tiene nada que ver con el sector del tabaco. Pero la clave es tecnología para mejorar la sociedad. Creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros como empresa el día de hoy. Y también hemos creado 2 laboratorios de innovación, uno en Silicon Valley y otro en Tel Aviv, en Israel, para entender lo que pasa y para conocer las nuevas tecnologías y saber cómo podemos usar esto
no solo para nuestros productos, sino también para nosotros como empresa, porque una de las cosas que aprendimos que no sabíamos cuando empezamos este proceso fue que iba a haber que cambiar la forma en que nos manejábamos internamente como empresa. No solo nos digitalizamos, sino que cambiamos el foco al consumidor, pero también la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que pensamos ha cambiado de una manera radical. Y les digo, estar en una empresa multinacional que está pasando este cambio es una oportunidad única realmente. Y está, desde el CEO hasta el último operario de una fábrica están todos comprometidos con esta visión. Ya voy a ir terminando, no los quiero aburrir más, pero cuando la gente de marketing pensó el logo para nuestro nuevo producto IQOS, creó el eslogan, esto lo cambia todo. Y de hecho lo cambia todo, porque es un producto que le va a permitir a los fumadores seguir disfrutando del tabaco de una manera menos dañina. Pero lo que no sabíamos era que este eslogan se iba a aplicar a nuestra empresa también, porque esto lo cambió todo, como les comentaba. Cambió toda la forma en que nos manejamos como empresa. Tuvimos que aprender de cero. Los organizadores me han pedido que diera unas conclusiones, entonces creo que lo que puedo compartir con ustedes es cómo la ciencia y la innovación resultan realmente un motor del cambio, en este caso del cambio de nuestra empresa, de nuestro modelo de negocios, de nuestro producto, pero también estamos convencidos un cambio en la sociedad, porque gracias a la tecnología vamos a mejorar la salud pública. La otra conclusión es que decidimos innovar desde adentro porque queremos liderar el cambio, queremos ser líderes, una empresa tecnológica en el mundo de los productos sin humo. Como les comentaba, la transformación no es solo del producto, que ya lo tenemos, sino también externa, porque tenemos que contar nuestra historia, tenemos que explicarle a la sociedad de qué se trata esto, porque si no nadie va a cambiar, y también interna de nuestra empresa y la manera en que trabajamos. Una nota aparte, ahora por ejemplo, desde que estamos con esta nueva visión, les puedo decir que hay muchísima gente que quiere ser empleado de Philip Morris que antes no hubiera nunca aceptado ser empleado de la empresa. Esto es realmente muy, muy, muy interesante. El foco ahora está en el consumidor. Ya habrán escuchado, las startups tienen este concepto de consumer centric, el consumidor en el centro. Bueno, esto es exactamente lo que hacemos nosotros, ya no las marcas ya no venden, sino es entender la necesidad del consumidor y explicarle y comunicarle. Y es un compromiso de toda la empresa, desde arriba abajo, todo el mundo está comprometido con esta nueva visión. Esto termina mi presentación, pero quería dejarlos con una invitación a ver nuestro sitio internet pmi.com. Ahí van a ver más información sobre esta nueva empresa, sobre los nuevos productos, y creo que los voy a sorprender porque no van a ver, cuando abran la página, lo primero que van a ver no es ni Marlboro, ni un cowboy, ni siquiera un cigarrillo van a ver. Lo que van a ver es el compromiso de la empresa de lograr un mundo sin humo. Esto es lo que van a ver, diseñando un mundo sin humo. Y la pregunta que no sé si la logran leer abajo es ¿cuánto tiempo la empresa líder en cigarrillos va a seguir vendiendo cigarrillos? Este es el compromiso que nosotros tenemos, queremos que esto sea lo antes posible. Muchas gracias. ¿Es this working? Mejor. Voy a presentar en inglés. Disculpe que no tengo un acento bello porteño de Buenos Aires. Entonces voy a hablar en inglés. It's my pleasure to be here. I'm obviously from a company much smaller than Philip Morris. But I think it's relevant for me to be speaking to you as an entrepreneur. I've built 3 different businesses over the last 15 years that have looked to disrupt
larger incumbent companies and brands based on opportunity to do something that's more relevant for a current day consumer. And so as you guys are in the media industry, you're probably seeing a lot of these disruptors come into place, and there's an opportunity for many of you to go out and disrupt still with the assets that you guys have that many startups won't have. To start off, this is my father, and I actually, when I was 4 years old, my family moved to Latin America, and I grew up living in a number of different countries around Latin America, and ended up spending about half my adult life back in Latin America. My father was an adventurer, and you can see he always had some adventure planned. This picture is actually taken in the Amazon of Ecuador, one of the places that we lived. We always had some adventure planned. Sometimes it was making a raft out of balsa and floating down the Amazon River, fishing for piranhas, or sometimes it was going and surviving on uninhabited islands, spearing fish and eating coconuts to survive, and using spears that we'd made ourselves. So I grew up loving the outdoors, but I think more importantly, I actually developed a deep sense of empathy for others. One of my very earliest memories as a child, as a 4-year-old, was seeing children that were my age, this is in the Dominican Republic, that were standing on the sides of the street completely naked. And as a 4-year-old, at that young age, I started recognizing very young that I was lucky. I didn't come from a wealthy family or rich family, but I had opportunities that many people didn't have. And it wasn't because I was more deserving or because I was smarter, I was just lucky. And so from that young age, I always knew that I had a responsibility to try to find a way to have an impact on people. When I was in undergrad, I ended up looking for an opportunity. This is back here in the United States. I wanted an opportunity to go back to Latin America, and I wanted to work for a nonprofit. I wanted to find a way to have an impact. And so I found an amazing nonprofit that allowed me to work for them. And I ended up going down to Peru. And I lived in Peru and was able to work on a number of issues that I was really passionate about. And while I was there, I went to a little city called Cusco. And I don't know how many of you have been to Cusco before, but it's an amazing city, the closest city to Machu Picchu. And when I got there, the first thing I did is I bought some food and I went and sat on a bench in the main plaza, in the Plaza de Armas. And while I was sitting there, all these little kids ran up to me and tried to sell me chiclets and postcards and tried to shine my shoes. And having grown up in Latin America, I immediately connected with these little kids. And I started joking around with them. And after a while, they all ran off except for one little boy. And this little boy, his name was Edgar. And Edgar was 9 years old, a really cute kid, and he kept insisting to shine my shoes. And all the other kids had run off, but he kept sitting there watching me eat and asking if he could shine my shoes. And it took me a long time to convince him that it wasn't possible to shine tennis shoes. But he still stayed there. So I started thinking, I wonder why he's still hanging around. And I ended up realizing, maybe he's hungry. So I offered him the rest of my lunch, and I was shocked to see how he ate it. I'd never seen somebody eat like this before. And it really impacted me. That night, as I was eating dinner, I decided to save some of my dinner and to go out and look for Edgar again. And when I found him, he took this food and he was so grateful, and he took the food and he ran back and started sharing it with all of his friends. And they were eating this food with their hands. And this became a daily ritual for me. I decided that I was going to look for Edgar every single day. And finding Edgar was the highlight of my day, every day while I was in Cusco. And my last night in Cusco, as I was walking home, I ended up stumbling upon Edgar sleeping on the street. He had his sweater pulled over his knees, trying to stay warm. And I approached him and I asked him why he was sleeping on the street. It was close to midnight.
And he told me that someone had stolen his shoe shining kit and that he was too afraid to go home because his father was an alcoholic and his mother depended on him to help provide for the family. And it was heartbreaking to hear the story and to see the plight of this little boy. And I gave him the little cash that I had. I was a poor college student. I didn't have much myself, but I certainly had more than him. I gave him what I had, and that night I could hardly sleep as I worried about little Edgar. The next day I got on a bus to leave Cusco for the last time, and as I went around the main plaza, we drove by and started letting some people on and off the bus, and as I looked out the window of the bus, I saw Edgar. And I had just enough time where I opened up the window of this bus, and he ran next to it, waving goodbye to me. And he'd bought a big bag of candy with the money I'd given him, and he was now selling the candy in the streets. And as this bus drove away, I made a commitment to myself that I was going to find a way of using my life to be of service to others. I was going to find a way to help kids like Edgar. I came back to university in the United States and ended up pursuing a career as an entrepreneur. A mentor of mine, a role model, had been an entrepreneur and had dedicated his life then to helping lift people out of poverty. And he told me that if I wanted to make a difference in the world, that I should become an entrepreneur. And then 10 or 20 years down the road, I'd have the ability to hopefully have an impact. And so after spending 10 years as an entrepreneur here in the United States and also in Brazil, I moved back to the US about 3.5 years ago to launch a business. The entire business was dedicated around the idea of giving back and doing good. And the business is called Cotopaxi. And Cotopaxi is the name of a volcano in Ecuador. I don't know if any of you guys are familiar with this volcano. I see a few people raising their hand. Maybe they're from Ecuador or somewhere nearby. But it's an amazing place that I love. I used to go there with my father and go backpacking and camping and hiking. The school I went to and when I lived in Quito was called Academia Cotopaxi. So I have this connection with this name. And so I named this brand Cotopaxi. And the entire idea behind the brand was that I was going to use this brand to inspire people to go out and do good and to build the idea of doing good into the DNA of this business. We decided to build a business around selling outdoor gear, backpacks, jackets, tents, sleeping bags, but everything with this purpose of inspiring others. And so I want to tell you a little bit about how we're building this business differently from many of the brands that you probably know. The first thing that we did is that we wanted to attract a millennial consumer. We understood that many of the brands that people know, the North Face, Patagonia, these are brands that have been around for 40, 50, 70 years. And they were missing an opportunity to capture a young millennial consumer. And so I understood that millennials, they don't care about things as much as they care about experiences. And so I wanted to create an opportunity for people to experience the brand. And so we created an event called the Questival. And the Questival is a 24-hour adventure race where millennials will go out and participate in this experience of living the brand. So I'm going to play this short video. So you can see every event has thousands of millennials participating. Every one of them gets one of our backpacks, and they go spend 24 hours serving in the community, spending time in the outdoors, and it's just an amazing way for them to experience the core values of this brand. And this year we're going to have 60 events all across the United States and Canada. We'll have close to 100,000 participants, people participating in this race. And not surprisingly, once they participate in this race, they become evangelists of the brand. Another way that we wanted to build this brand differently was by creating stories behind the product. It wasn't just about selling product. It was about connecting people in the developing world with the consumer that actually buys the product. And so we have two stories that I'm going to share here of how we do that. This is a really cool story in the Philippines. There's one collection that really encompasses Cotopaxi and its Gear for Good philosophy. It's the Del Dia collection. It all started with us not wanting to create more waste. It developed into also empowering the employees at the factory
to be more creative themselves. From the ground up, each Del Dia product is one of a kind and handcrafted by different individuals throughout the production process. It starts with somebody going into the warehouse and handpicking the fabrics. Then it goes to the pattern makers and the screen printers, and then to the sewers who select the materials they want to use. And it's all of these creative steps that come together to create a one-of-a-kind Del Dia product. Asan yung bag ko maganda? So, anong kulay ang pinakagusto mo dyan sa bag? Gusto ko yung red, kasi sign ng love yun. Yung mga Pilipino kasi mapagmahal masyado yan eh. So you can see every one of these bags is unique. We're using leftover materials from the manufacturing process, and we're empowering the sewers to design them with only one rule, which is I've no been on the bag production can be a floor leg. and I've seen this process come together. It's something our factory in the Philippines is really proud of. Our goal with the Del Dia collection is to connect you with the creators of these products, to get you outside, to help you do good, and to inspire others to do the same. So these bags, they're crazy. I mean, they're like all different colors, the straps are all different colors, and every single bag is totally unique. And what we did is we gave a voice to the sewers in this factory, people that are amazing craftsmen, amazing artisans, but that never had a choice in the creative process, which is something that I believe needed to change. A second story I'm going to share here about product is a really impactful story for me because it's a part of the world that I really love. I lived in Bolivia for several years, and I lived in some communities that make about $200 a year, that live in extreme poverty. And I wanted to find a way to help them. And so we created a number of really cool products using this story. So here's this video. And the first part is in Spanish. Es de bastante importancia la llama. Con eso compramos mercaderías, alimentación y educación para los hijos. Aquí vivimos desde los abuelos que han vivido hace más de 500 años, debe ser, los abuelos que han vivido, ¿no? Y siempre no nos vamos a olvidar nuestro campo, donde los abuelos, papás han vivido. Siempre van a estar generación en generación. Yo sé que a un tiempo mis hijos también estarán aquí. You know, growing up in South America, I saw llama wool and llama fiber being used constantly, and it was the fiber they used for thousands of years. So it's been interesting to see how underdeveloped this industry is, despite having been around for so long. And we're just barely kind of tapping the surface about how we can have the greatest impact on the livelihoods and lives of these individuals living in the Andes. Well, I love the Kusa jacket because it is a story that keeps on giving. And so it has this traditional exterior, but technical fabrics, amazing colors. And instead of just putting a polyester or down insulation in it, I wanted to dig a little bit deeper to see what other natural fibers are out there. I knew it worked technically, but now to see how it can work with building and preserving communities completely changed me as a designer and how I want to design future products. I think one of the most powerful parts of the Cotopaxi brand is this connection of product to people. And one thing that we're hoping to accomplish is to allow people, as they're wearing one of our products, to actually feel a connection with an individual that lives in Bolivia. So we make some amazing products out of llama wool. We make socks, we make sweaters, and we make jackets where the insulation inside the jacket is made of llama wool. And again, trying to connect product with people and building this brand in a very unique way. One of the other things that we've been able to do, which has been really interesting, has been working with communities here in Utah of refugees. There's a lot of refugees all over the world, of course, over 20 million refugees. And we have, here in Utah, 60,000 refugees that have been resettled in Salt Lake City. And we've begun working with them where we have every order that a customer places on our website, they actually get a handwritten thank you card that's written by a refugee that's been resettled here in Utah. And so it's the first job that these refugees receive. They're learning English, and we give them an opportunity to be a part of our team and to learn basic job skills. We teach them
also how to create a resume and how to do a job interview to try to help them get a head start with their new life here. So, you know, I believe that businesses have this responsibility to look beyond themselves, to look beyond profits, to make decisions that can impact their communities and can impact people. And working with refugees has been one of the most meaningful ways that I've enjoyed doing this. You can see this picture. This was actually taken a year ago. I was in Jordan. This is at a refugee camp called Zatari. And Zatari is one of the largest refugee camps in the world. It's the 4th largest city in Jordan. These are all Syrian refugees that have fled Syria to try to start a new life. Of course, a new life in a refugee camp is hardly a life at all, but it's better than the life that they had. And it was really a heart-wrenching experience, but it was also inspiring to see the unconquerable human spirit of people in these camps. One of my favorite moments was, as you can see in the picture, was actually spending time with children. There were some little children that were kind of following me around. I obviously look very different. I'm very, very white and very bald. And so they would see me and kind of follow me around. And, you know, one of these little boys ended up grabbing me by the hands and took off his shoes and walked up my legs and my body and then did a flip. And maybe some of you have done this with your own children, or maybe you did it with your own parents. I know I do this with my 2 daughters. And then pretty soon there was a whole line of children that lined up to all do this flip. And every one of them would take off their shoes before walking up my body, which I thought was so respectful. Pretty soon all my pants and my shirt were just covered in these dusty little footprints. But it was a beautiful moment because for a few minutes these children forgot that they were in a refugee camp. That night I went back to my hotel in Amman and really had a heavy heart thinking about these children and the life that they had to live. The average refugee lives in a camp for 17 years. And so I know that these children are likely sentenced to live in this refugee camp their entire childhoods. When I got to this hotel, I ended up turning on the TV. And as I turned on the TV, I saw an image that many of you may have seen around the world. I'm going to play this short. Stop the love! So as I watched this image, it completely broke me inside, as I'm sure it did to many of you. And for me, it hit home the urgency of the work that each of us has to do. Everyone in this room, we're fortunate. And we have a responsibility to look beyond ourselves, to look for ways that we can impact lives. And I've been fortunate to be able to build this mission into the core of the business that I'm building. And so as you guys are looking at your own businesses, your own jobs, I would challenge you to start looking for ways that you can try to make a difference in the world. And when you do that, I promise you, it will resonate with consumers. And if it's done authentically, you will be able to make an impact in the world, and you will also find that consumers will follow you. I found that doing good can also be good for business. Thank you for your time. I appreciate being here. Thank you, Gabriela, and thank you, Davis. ¿Tratamos hacerlo en español? Yo no tengo el valor para esto, ni el vocabulario, pero trataremos. So media companies are facing disruption like never before,
and I think what's interesting here is we have a company that's been around as long as many of these media companies have, and that has had products that have been around as long as these companies have had. And you tackled disruption from within, which I think is remarkable. And Davis, you tackled disruption as a startup. And I think these companies here are doing both, right? They're facing disruption externally, they're disrupting from within, and they're also maybe starting companies or acquiring companies. So I'd like to ask each of you about that. How do you get a company so established, so profitable in its old models to disrupt from within? And then how do you get the courage and ideas to disrupt as a startup? We'll start with you, Gabriela. And by the way, we have about 30 minutes, I think. We want to finish at 1:15. We'll ask some questions, and then we'll leave maybe 5, 6, 7 minutes at the end for questions from the audience. Creo que Mike, sí, excellent. funciona, ¿no? ¿Me escuchan? El proceso no fue fácil, el proceso fue complicado. Hay algunos otros ejemplos en el mundo de empresas multinacionales que han sufrido un cambio así, pero creo que no hay demasiadas que hayan iniciado ellas mismas el proceso. Como les decía en mi presentación, el origen es que sabemos que los productos que vendemos son dañinos para la salud y entendemos a la gente que los usa que están preocupados por este problema, pero quieren seguir fumando. Hay muchas políticas en el mundo para evitar que la gente empiece a fumar y para estimularlos a dejar de fumar, y son muy válidas y funcionan muy bien. Y de hecho, hay mucha gente que deja de fumar o que nunca empieza, pero como la población crece, siempre hay muchísimas personas que fuman. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué podemos hacer por estas personas que fuman y que quieren seguir fumando? Y nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo, porque antes no podíamos, habíamos tratado, habíamos probado, habían sido fracasos, pero cuando nos dimos cuenta de que teníamos realmente en nuestras manos un producto que podía satisfacer las necesidades de esta gente y al mismo tiempo ser menos dañino, realmente sentimos que teníamos la obligación de ponerlo en el mercado. Recibimos muchas críticas, hay todavía gente que dice, pero no está aprobado. Nosotros sabemos lo que sabemos, los científicos lo están comprobando y lo han comprobado, y realmente creemos que sería una falta de ética de nuestra parte guardarnos estos productos cuando sabemos que podemos ponerlos a beneficio de las personas. Entonces, esta fue la línea de pensamiento. Después hubo mucho debate interno. ¿Hacemos otra compañía que se dedique a esto específicamente? ¿Seguimos con nuestra compañía principal, que es la que al fin y al cabo nos da el dinero para poder invertir en estos productos nuevos? Y la decisión fue no. Esto es una compañía porque esto tiene que pasar a ser el negocio principal. Vendemos cigarrillos, sí, los seguimos vendiendo porque necesitamos los ingresos para poder invertir en investigación y desarrollo y en comercialización de productos nuevos, pero lo que queremos es la transición. Es una compañía, este es el lema, y todo el mundo en la empresa, todo el mundo está trabajando para que esto sea una realidad. Y así que esta fue un poco la cocina interna. Hoy tenemos KPIs muy claros, o sea, objetivos muy claros. Queremos que para el año 2025 el 30% de nuestro volumen, por lo menos, sean productos sin humo. O sea que estimamos que unos 40 millones de personas en todo el mundo van a dejar de fumar y pasarse a estos productos. Y para que tengan un orden de idea, 40 millones es más o menos el número de personas que fuma en el continente americano si no se cuenta los Estados Unidos. Entonces, y esto es muy conservador, realmente internamente hablamos de cifras mucho más altas. Entonces, el compromiso es este y bueno, la decisión fue porque creemos que por fin podemos hacer algo por la sociedad. Disrupting is hard, and taking risk is hard. When I started my very first business, I had just graduated from undergrad, and I had started working for my first employer. And at the same time, I knew I wanted to become an entrepreneur, and I was exploring ideas with my cousin, and he was still in school, and he was a little more, he had a bigger risk appetite than I did. And he kept saying, hey, just quit your job and let's go focus on this 100%. And to be honest, I was terrified. I was so scared of
quitting my job and starting something. And you know, I had a wife, I had a brand new baby and a small mortgage, so I felt like I had a lot to lose. But you know, what I learned was that I kept my job for about 6 months, and I kind of did this other startup on the side until I got enough traction to be able to get the courage to leave. And for many of you, as you're starting to look at your business model and how you could change, it might be terrifying. You might be afraid, and you might not be sure how you could possibly leave behind what seems to be working. And so just know that it's okay to take baby steps. You know, take a step at a time. Be willing to take a little bit more risk than you are currently, and start moving in the direction that you believe you might need to head in the future. And when the timing's right, it'll be a lot easier for you to make that leap. The other piece of advice I would give is one of the biggest mistakes I see entrepreneurs make is because they have such a great desire to go start something, they're not disciplined in their approach to innovation. And when I went to business school, I went to the Wharton School to study and to get an MBA. And one of the best classes I took was a class that taught about innovation. And in this class, we had about 40 students. Everyone in the class had to come to class the very first day with 10 business ideas. And we submitted these 10 business ideas online into a system called the Darwinator that the professor had created. And then we took all those 400 ideas, and we slowly cut those ideas down throughout the semester until at the end of the semester we had 4 of the very, very best ideas. And this is a system that I've used since then to identify opportunities. And the lesson is that if you create a system that allows you to take many ideas and slowly cut them down to the very best, you're much more likely to identify very disruptive and highly successful opportunities. If you just take a few ideas, 3 or 5 ideas, and kind of run with those, the chances of one of those ideas being exceptional is pretty low. So again, part of my advice would just be create a system, be disciplined, and create as many ideas as possible and work through those in a disciplined way. Thank you. So, Gabriela, you had to convince a board, shareholders, and employees that this was a good idea. And I've represented several media companies. We've worked with The Economist. We've worked with Deseret Digital here in Utah. And I've seen the difficulties in transforming businesses, right? And the tough choices and how do you get people to buy into that idea? So I would ask you that question. And then for you, Davis, the same thing. How do you convince, in Gabriela's case, she had to convince a very established structure that had been doing very well for many years. How do you convince them of that? And then how do you convince people that have never heard of this concept of some of the audacious ideas that you had, right, that were somewhat radical and different? How do you convince people to buy into that vision? Tengo que decir que no fui yo personalmente, no puedo tomar el crédito, pero sí fue el liderazgo de nuestro CEO que tomó la decisión. Él podría haber seguido siendo el líder de una compañía multinacional muy exitosa y retirarse cómodamente. En cambio, vio la posibilidad y la necesidad e hizo todo para que todo el mundo estuviera en el mismo barco. Y creo que lo que convenció fundamentalmente a todos es la solidez de los productos. El hecho de que tenemos ciencia que respalda 100% lo que estamos diciendo. De hecho, presentamos hace unos meses un dossier de más de 2 millones de páginas a la FDA en Estados Unidos para que evalúen la ciencia, y cuando lo aprueben, si es que lo aprueban, esperemos que sí, va a permitir realmente comercializar el producto en Estados Unidos, pero explicando los beneficios. Eso demuestra lo seguros que estamos de la ciencia, no estamos, al contrario, estamos realmente pidiendo a gritos que haya más evaluación independiente por lo seguro que estamos. Creo que eso fue una condición fundamental. Sin eso, nadie hubiera aceptado, porque nadie es suicida, cambiar radicalmente el modelo de negocios. Lo segundo es que realmente entendemos, como le digo, a los consumidores y tenemos una responsabilidad social. Y lo interesante de todo esto es que hace mucho que venimos haciendo muchas cosas buenas en ámbitos, por ejemplo, de sustentabilidad, pero nunca nos animábamos a decirlo, porque obviamente
teníamos un producto que es dañino para la salud, entonces el resto de las historias quedaban un poco escondidas. Ahora, desde que tenemos esta nueva visión y estamos comprometidos con lograr un mundo sin humo, todo el resto de las cosas que venimos haciendo, trabajar para erradicar el trabajo infantil, ayuda al medio ambiente, bueno, etcétera, diversidad e inclusión de nuestra empresa, empieza a surgir mucho más y la gente nos busca para best practices, etcétera. Entonces, realmente, digamos, el proceso nos demuestra que estamos en el camino correcto. No fue fácil, hubo que educar, tuvimos que cambiar inclusive la manera en la que pensamos en el negocio. Fuimos a aprender de todas las startups que tienen un enfoque que se llama Lean, que prueban primero, ellos no tienen dinero, entonces prueban un poquito, error, vuelven a... Y nosotros ahora hacemos eso, o sea, realmente cambiamos la mentalidad, creamos nuestro propio enfoque Lean que se llama Fast Forward, que lo aplicamos a todo. O sea, es realmente un cambio en educación impresionante que incluye, digamos, al directorio, a los accionistas y a los empleados. Muy interesante el cambio. So you had to use research, data, and science, and then a cultural shift. Exactamente, exactamente. I love that Philip Morris is talking about the lean startup. That's great. You know, for me, when I moved back from Brazil to launch this business, the first day I arrived in the United States, I arrived in Silicon Valley. And I went to go pitch this vision for building this brand about doing good to venture capitalists. And venture capitalists are famous for not having hearts. All they care about is money. And so my attorney, who I'd known for years and that had helped with, that was connected in Silicon Valley, he told me, Davis, do not incorporate as a benefit corporation when you start the business. A benefit corporation is a type of entity in the United States. It's a new type of entity that allows businesses to commit to doing social good and not just making money. And I decided I was going to ignore his advice, and I incorporated it as a benefit corporation. And he said, look, investors are not going to want to invest in a company that's giving away money before they've created returns for their investors. But I felt really strongly that this was something that was core to who I am and also core to the business that I wanted to build. And I went out to Silicon Valley, and it turns out that some investors did not like the benefit corporation status. But I also was able to talk to enough investors that were passionate about the idea of building this brand, that saw the passion that I had for the idea, and that took a risk. And so since we launched about 3 years ago, we've raised about $25 million in venture capital from investors in Silicon Valley. And we've been able to build one of the fastest growing consumer brands, especially in the outdoor industry, over the last 3 years. And I think convincing people to see something in a different light is hard. But I think you just have to have a tremendous amount of passion, of vision, and you have to not be afraid to be shut down, because there will be people that don't believe, and no matter how much you try to convince them that there's an opportunity, they won't see it. And that's okay. And so I would say, rally around people that share in your vision, be vocal, be passionate, and don't let down. If you believe in something, then you should go for it all the way. Thank you. This has been inspiring, and I commend you both for the courage that you've had to, you had people that were saying skeptical, right? As did you, and you both, your companies and organizations did what it took. So that's inspiring. So I'll have one last question, and then we'll turn it over to the audience for questions. So this notion of cause-related endeavors, which yours was a pretty audacious cause as well, to radically transform consumer behavior, right? And yours was also. Let me just, first of all, commend this audience for being behind one of the greatest causes of all, freedom of speech, freedom of the press. And I think with my media clients, they sometimes forget this cause in the way they market themselves. And we're faced with this onslaught of fake news, right? ¿Cómo se dice fake news en español? Noticias falsas. Fake news, ¿no? Es un nuevo, exacto, ¿no? So
I believe that's one of the greatest windfalls for this industry to justify the value. And I know that freedom of the press is under assault with cyber security attacks. You're going to be discussing that in depth, and I commend you for that also. But it's not easy to cause market, right? And I think that the media industry, at least in the US, sometimes they feel sheepish about marketing their cause, you know, as a business. You know, you've got to have editorial, but you've got to market the value proposition of your cause. And I think media companies are getting better at this, but I encourage you to do more of that. We depend on it. It's existential without what you do. So I encourage you to never forget the cause in the way you market your business and the way you sell your business. How do you get behind a cause like changing consumer behavior, and how do you successfully, like you said, it's not, people roll their eyes sometimes. Cause marketing is filled with a littered trail of failure, and you both had failures that you described that you had to overcome. En nuestro caso, el objetivo está atrás de cada una de las cosas que hacemos. Cuando empezamos la transición, había gente que estaba trabajando en el área de cigarrillos y que no estaba trabajando en el área de estos productos sin humo. Y se empezaron a sentir mal, empezaron a decir, ¿qué pasa? ¿No tengo futuro en mi empresa? No, mi carrera se terminó porque no me ponen a trabajar. Entonces lo que tuvimos que hacer es realmente reforzar que esto es una sola empresa, que todo el mundo está trabajando para poder poner en el mercado, en cada uno de las manos de las personas que hoy fuman y que quieren seguir fumando estos productos, que necesitamos los ingresos que nos dan los cigarrillos para poder construir este futuro. Y eso fue una educación interna muy, muy importante, y hoy les puedo decir que todo el mundo que está en nuestra empresa está comprometido, hasta la persona que limpia a la noche, están comprometidos con el objetivo de la empresa. También lo demostramos en hechos. Por ejemplo, el 70% de los gastos de investigación y desarrollo van a estos productos sin humo, y el resto son porque hay obligaciones legales de informar a las autoridades sobre ciertas cosas, no es porque estemos desarrollando más los cigarrillos. El 30% de todos los gastos de marketing y comercialización este año van a productos nuevos, y cada vez va a ir siendo más hasta el total cuando estos productos se vendan en más países. O sea, realmente ponemos hechos atrás de las palabras, y esto y el cambio cultural también que comentabas vos es lo que hace que la empresa esté seriamente atrás. Ahora, la parte adicional, y que esto es fundamental, es poder contar nuestra historia, poder comunicar, porque si no, el concepto de reducción de daño en América Latina por el momento está muy poco desarrollado, y esto es un objetivo que tenemos nosotros, porque digamos, tenemos que empujarlo nosotros porque nos interesa, pero le interesa a la sociedad, y en otros países del mundo se entiende. En América Latina todavía estamos, no estamos donde tenemos que estar, y la comunicación y contar la historia y mostrar los datos, etcétera, es la única manera de que el cambio realmente se refleje en la sociedad. I think one of the biggest lessons I've learned about cause marketing and you know, having a cause as part of a business is that you have to ingrain that mission into everything that you do. It can't just be on the periphery of your message, and that's where I think a lot of businesses and organizations struggle or fail, because they are either too afraid to talk about their mission, and then it kind of becomes like an afterthought, and then they're not putting the right resources into it. You know, so for us, it was about ingraining that mission into everything we do, from our slogan, Gear for Good, to even our warranty. If you look at our warranty, it's not just a lifetime guarantee like most brands like ours have. We actually called it the human lifespan warranty. And it's tied to the average lifespan of someone that's in the underdeveloped world, which is 61 years. You know, the thank you cards that I talked about with refugees, like figuring out ways to embed that mission into everything that you do. At the same time, you need to be careful. One thing that I've learned is that you can't necessarily, you don't lead with a social mission. You lead with making great product. And if you have great product, then everything else, if you embed it into the DNA of the business, that will shine through, and then people will, first of all, love the great product, and then they'll feel like, wow, I identify with this brand or this organization because I share values with them. And so
that's some of the lessons that I'm learning, and I'm still learning through this process for sure. That's great advice, and I noticed that you're seeing media organizations do this, like Washington Post, who's here with their ARC platform. Democracy dies in the dark. That's I think a real embodiment of their value proposition, right? And that's great advice. All right, we'll take some questions. Buenos días, soy Norberto Frigerio del diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. No quiero hacer ninguna pregunta, solo quiero agradecer porque ha sido conmovedor los dos aportes que recibimos hoy. Me parece que nosotros que estamos trabajando por una gran transformación en los medios, recibir que de empresas de estas categorías, y en particular la de Gabriela, son capaces de refundarse buscando mejorar y sin abandonar el propio mercado que ellos construyeron, me parece que eso derrama sobre nuestra aptitud para el cambio, como lo estamos desarrollando ahora, entendiendo los nuevos modelos, cambiando las nuevas situaciones. Me parece que realmente ha sido una mañana más que conmovedora y transformadora. Así que me permito agradecer en nombre de la empresa que represento, no solamente a la Sociedad Interamericana de Prensa, sino a Gabriela, que tuvo la generosidad de hacernos llegar esta información, y a David, que además nos enseña a ser mejor personas. Así que para todos, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Buenas, Pedro Zambrano del Diario de Ecuador. Me uno a las palabras de felicitación a la CIP por el foro. Ver ideas de otras industrias siempre será bueno para nosotros. Tengo una pregunta para Gabriela, dos preguntas. La primera, ¿por qué no asociaron en el nuevo producto las marcas anteriores siendo marcas tan poderosas? Generalmente nosotros, cuando sacamos sitios web o en otras plataformas, usamos nuestras mismas marcas. Si tienes algún conocimiento ahí de la parte de mercadeo técnico. Y la segunda pregunta también, el nuevo modelo de negocio varía dramáticamente, no solamente porque venden vapor en vez de humo, sino porque antes vendían, o ahora venden el paquete de cigarrillos, y ahora entiendo que, o supongo, que van a tener la utilidad en la venta de los cartuchos y aparte del dispositivo. ¿La proyección económica de este nuevo producto es tan rentable como la anterior? Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Hubo mucho debate en la empresa sobre qué hacemos. El producto tiene dos partes, IQOS tiene dos partes, los cartuchos, que son lo que se consume, que tiene tabaco, y la parte electrónica. Entonces, hubo mucho debate, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos a los cartuchos la marca Marlboro? Sí, no, hubo realmente mucho debate y creo inclusive, si no estoy confundida, que en algún país, en algún momento al principio se empezó a comercializar con esta marca. Pero la decisión es que esto es completamente nuevo, es un modelo de negocios completamente nuevo, estamos cambiando el paradigma y inclusive todavía no hay verbo para el uso de estos productos. Por ejemplo, fumar es fumar, pero esto no se fuma, se usa. Esperemos que en algún momento cuando realmente se extienda y se convierta en la norma, se cree un verbo para aicosar, no sé cuál sería el verbo. Entonces, creo que fue una decisión basada en eso, en decir, estamos construyendo un futuro nuevo, con productos nuevos, mejores, y no vamos a tratar de arrastrar, digamos, el pasado. Que en el futuro, después, cuando no se venda más Marlboro, se use la marca Marlboro en los hits, puede ser, no digo que no, pero por el momento se mantiene separado. La segunda pregunta es sí, efectivamente, ahora estamos vendiendo los cartuchos, los hits que se consumen y el dispositivo electrónico, que es lo más caro, porque hay que comprarlo una vez y es la inversión mayor. Por el momento estamos subsidiando el precio de los electrónicos porque tiene mucha inversión, mucha investigación, desarrollo, es un producto muy caro, pero entendemos que a medida que se haga la economía de escala, etcétera, vamos a poder bajar los costos y también, ganar dinero con esto, pero por el momento, todas las proyecciones indican que vamos en el muy buen camino para seguir creciendo.
Dos preguntas, Francisco Rocha de la AEDEP de Ecuador. La una, los productores de tabaco, esa gente cómo están trabajando, cómo van a llevar. Y la otra, mi provincia es Cotopaxi, y si nos veremos beneficiados con la marca, el volcán es nuestro. ¿Sí? The second one is for you. Si quieren contesto la primera. Me olvidé la pregunta. Los productores de tabaco, gracias. Efectivamente, a ver, lo bueno es que estos productos siguen usando tabaco. Esa es la diferencia con los cigarrillos electrónicos que ya existen en el mercado hace varios años en muchos países, que usan un líquido que tiene nicotina pero que no tienen tabaco. Esto sí tiene tabaco, lo cual es visto con muy buenos ojos por los productores de tabaco de todo el mundo. Usan menos cantidad porque son más chiquititos, pero y obviamente en el futuro va a haber menos necesidad, pero estamos hablando de un futuro a largo plazo. Por el momento, como se siguen vendiendo cigarrillos, no solo nosotros, sino nuestros competidores, etcétera, no hay un impacto a corto ni mediano plazo. Sin embargo, lo que ya estamos haciendo para prevenir justamente cualquier problema es trabajar con los agricultores, con las asociaciones, con los organismos internacionales, para ver de qué manera apoyarlos en la reconversión. Hoy en día hay una gran necesidad de tierras cultivables para alimentos básicos, no hay espacio en la tierra suficiente para alimentar a todo el mundo, y entonces vemos esto como una posibilidad más de apoyar al planeta en ese sentido. La tierra que quede, digamos, eventualmente se puede usar para otros cultivos y estamos trabajando en ver cuáles son los mejores, pero por el momento, digamos, no hay impacto. He said that he's from Cotopaxi, so if they will get any benefits from the brand. Bueno, tenemos una buena representación de Ecuador aquí, ¿no? Parece que hay varios. Claro, si quieren hablar conmigo después, tenemos un descuento solo para ecuatorianos. Y tenemos nuestra tienda aquí a 4 cuadras, pues podemos andar juntos hacia allá para hacer algunas compritas. Oh, yeah. Is there a bag? Did everyone get a Cotopaxi bag here? Oh, okay. Is that yours? No. Oh, yeah. I like that. Any additional questions? Wonderful. Thank you so much. Great job, Gabriela E. Davis. Thank you very much.